las y los trabajadores como protagonistas y fuerza creadora. La historia del movimiento obrero de Chile, sus luchas y reivindicaciones, te las contamos aquí, en Memoria Viva, un programa en homenaje a la historia de la clase trabajadora chilena. Panelistas estables: Alfonso Guerra, sociólogo, José Figueroa, dirigente sindical, y Patricio Quiroga, historiador. Conduce la periodista Catalina Salazar. Buenas tardes, auditores de Radio Recabarren. Ya estamos en un nuevo episodio de Memoria Viva. El día de hoy vamos a seguir comentando sobre lo que es el periodo de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, pero antes vamos a saludar a nuestros panelistas, quienes nos acompañan el día de hoy, como cada miércoles, don Alfonso Guerra y don José Figueroa, y don Patricio, que no nos puede estar acompañando el día de hoy porque está con un tema de salud medio complicado. Entonces, desde acá todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza también a don Patricio para que pueda tener una pronta recuperación y nos vuelva a acompañar acá en Memoria Viva. Les doy el paso a nuestros panelistas para que puedan saludar también, hacer alguna reflexión si quieren antes de comenzar ya de lleno con lo que trata el programa del día de hoy. Don José. Bueno, un saludo muy especial a cada uno de los auditores de esta radio y un saludo y desearle, ¿no es cierto?, que no tenga problemas mayores el compañero Patricio. Tengo entendido que se está haciendo algunos exámenes, ¿no es cierto?, por prescripción médica. Y bueno, y con compañero Alfonso, con quien hemos compartido en este programa durante bastante tiempo. Esperamos seguirlo viendo permanentemente, no solamente el programa, sino que ir viendo el desarrollo de cada una de las actividades que tiene el movimiento sindical, y lo que vamos a tratar hoy en día tiene mucha importancia para lo que es hoy en día, por ejemplo, la Central Unitaria de Trabajadores de ese país. Por lo tanto, esperamos entrar en el tema, ¿no es cierto?, en la segunda vuelta. Así es, don José. Don Alfonso, ¿alguna palabra antes de iniciar ya de lleno con el tema del programa del día de hoy? Primero que nada, saludar a nuestro panelista ausente, que en estos momentos todavía debe encontrarse en el hospital en tratamiento, ¿cómo se llama?, de los exámenes que le están haciendo, que parece que son exámenes bien extraños. Así que pero saludarlo y desearle que le vaya bien. En segundo lugar, si vamos a terminar con el problema de la dictadura y hablar y ligarlo a la reconstrucción de lo que fue el movimiento sindical, tendríamos que darle un toque final a lo que fue la dictadura, porque está íntimamente ligado con lo que es el mundo sindical. Porque la dictadura fue hecha, su objetivo central fue la liquidación del movimiento obrero, la liquidación de las fuerzas sociales de la época. Ese fue el centro, por eso se dio el golpe. Y lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo porque ya hay muchos libros publicados, opiniones, documentos de estudiosos de la materia, que incluso están señalando que el golpe militar se venía preparando de mucho antes, que incluso de que ganara la Unidad Popular. Don Alfonso, disculpe. Entonces ahí yo creo que sería... Los audífonos al revés. Entonces, ¿qué pasa? vamos a arreglar aquí un poquito los audífonos. Un segundo. Lo que pasa es que esta cuestión de acá me molesta. Ahora sí, don Alfonso. Ahí sí, así tal cual se lo tiene que poner ahí. Eso, ya, ahora sí, continuamos. Entonces por eso, si entramos en materia... Sí, bueno, entramos ya directo al programa. Yo quiero, digamos, terminar esta parte señalando una cosa que es muy, por lo menos para mí, muy determinante. Que la sociedad y sobre todo los trabajadores comprendan lo que fue la dictadura militar, o mal llamada dictadura militar, porque los estudios que se han hecho y que se siguen haciendo
ya están reconociendo de que la dictadura cívico-militar chilena no fue una dictadura, sino que fue una contrarrevolución del capital. Por eso que es muy importante la comprensión de cuál era el meollo de la dictadura. El meollo de la dictadura fue defender al país de un cambio social que se estaba produciendo a través de la Unidad Popular, que amenazaba la estructura económica del país, y bajo el criterio de la defensa de los valores patrios. Si nos recordaremos, digamos, usted se recordará, José, que la invocación de la dictadura fue que había sido obligada a intervenir porque estaban en riesgo los valores sagrados de la patria, los valores históricos, digamos, de la sociedad chilena y de la democracia. Entonces argumentaron un concepto valórico bajo el concepto del el criterio que existía en la época del enemigo interno. Y quiero insistir en esto, porque hasta el día de hoy el concepto de enemigo interno sigue en el fondo del proceso chileno, sigue el concepto, digamos, de que hay una visión de la sociedad chilena que diferencia y ubica a un enemigo interno, y ese enemigo interno está cimentado sobre un montón de normas y establecidas jurídicamente. Entonces, por lo tanto, cuando se produce el golpe, los valores que se invocan son todos valores que tienen que ver con el manto teórico de protección del gran capital. O sea, el modelo económico, ¿cómo se llama?, es la base de una sociedad construida para el bienestar de la gente, es este modelo. Quien lo amenace es enemigo del país, es enemigo de la patria. Y es así entonces como, ¿cuáles fueron, digamos, las primeras medidas que hicieron? Fue justamente destruir el movimiento sindical. O sea, una de las primeras medidas que se tomaron fue considerar ilegal el movimiento sindical y disolver los sindicatos. Y fue una de las medidas más importantes que tomaron, pero además ellos no iban a salvar la democracia, sino que iban en la reinstalación de una nueva sociedad chilena basada en el modelo económico que querían imponer. No nos olvidemos, digamos, de que la dictadura nunca habló de plazos, habló de metas, habló de objetivos, y no se fijó plazo, y para evitar que hubieran fuerzas que pudieran moverse en función de llamar a un proceso, digamos, democrático, luego destruyó los elementos de la democracia, los registros electorales, destruyó los padrones. Chile dejó de tener padrones electorales, y, digamos, cerró todo lo que tenía que cerrar, porque necesitaban tener la libertad de imponer el modelo que ellos querían imponer, que fue el modelo que hasta hoy día vivimos y reventó. Y tomaron medidas sumamente inusuales en cualquier dictadura militar. Por ejemplo, el toque de queda y estado de sitio. Se los decretó estado de sitio. O sea, y estado de sitio es cuando hay enemigos. Entonces, el enemigo entonces había que liquidarlo. Y el concepto inicial de lo que escuchamos el día 11 en la noche fue la eliminación del enemigo, extirpar la raíz del enemigo. ¿Cuál era el enemigo? El marxismo. Y lo dijeron por la tele. Nuestra misión no termina hasta que no exterminemos el cáncer marxista. Textual. Está escrito, está en la historia. O sea, el objetivo no era la recuperación y salvar la democracia, sino que era generar las condiciones para instalar
un modelo que andaba buscando campo para instalarse, que era un modelo de cambio de dirección de la economía. Y todas las medidas que la dictadura fue tomando, digamos, estaban en función de ir eliminando los escollos. La primera etapa de la dictadura fue el descabezamiento salvaje, no de los partidos políticos, sino que fue de las fuerzas sociales. O sea, donde la represión cayó en los primeros días fue en la liquidación de dirigentes sindicales medios, dirigentes de juntas de vecinos, ahí se descargó. Incluso de la dirigencia política vino después, pero en la primera etapa, digamos, el ataque fue directo al mundo social. O sea, Santiago y las ciudades principales fueron sitiadas. Nosotros tuvimos 48 horas sin poder salir de las casas. Nadie sabe qué demonios pasó en esas 48 horas, donde tenían el control total del país. Entonces, por tanto, porque el objetivo era eliminar cualquier opinión discrepante a lo que ellos pensaban hacer. O sea, ellos ya traían el plan que iban a imponer. O sea, no es que el argumento era salvar al país por las ruinas en lo que la Unidad Popular lo estaba llevando. O sea, crearon un ambiente para hacerle creer a la población que el desabastecimiento, la crisis económica que se venía, digamos, era motivo de la acción de la Unidad Popular. ¿Y por qué? Por una cuestión muy concreta. Ellos se dieron cuenta de que el proyecto de la Unidad Popular, basado en el movimiento social, en vez de disminuir su fuerza, aumentaba su apoyo. El apoyo, digamos, de la Unidad Popular de 36,8% pasó el año 72, pasó al 50,6%. O sea, iba creciendo. Entonces el temor de ellos era que el proyecto fuera respaldado, siguiera siendo respaldado por la sociedad. Había que impedirlo. Y ahí entonces lo lograron. Entonces la dictadura cívico-militar no es una simple dictadura militar, sino que es un proyecto planificado de antemano que ya tenían como objetivo destruir dos cosas: este movimiento social y una figura. El año 52, cuando emerge la figura de Allende y el 58 casi gana las elecciones, se transformó en el adversario principal de las grandes transnacionales, de las grandes empresas. Y hay mucha documentación ya que indica la intervención directa que tuvieron a todo nivel y fundamentalmente el manejo que tuvieron de los partidos políticos de derecha, ayudándolos económicamente, pero fundamentalmente moviendo el aparato militar. Por lo tanto, entonces era un proyecto que de alguna manera se venía estudiando de antemano y que nosotros, en el gobierno de la Unidad Popular, no supimos leerlo correctamente. O sea, no logramos entender que este proyecto era un proyecto que ya venía y que había, digamos, ¿y por qué querían instalarlo en Chile? Porque Chile había generado este fenómeno social, este movimiento obrero chileno, que si uno estudia la historia del movimiento obrero latinoamericano, en pocos países de América Latina pueden mostrar un movimiento sindical como el chileno. El movimiento sindical chileno es una fuerza, digamos, que tenía grandes diferencias con los otros movimientos sindicales de América Latina en su objetivo, en sus concepciones, en las fuentes nutrientes de su desarrollo. Entonces, por tanto, era un movimiento muy peligroso para los objetivos del gran capital, porque era un objetivo, era una fuerza que iba buscando por primera vez en América Latina un cambio de sociedad desde el punto de vista de clase. Así es. Entonces, ¿sí? Entonces yo creo que a partir de entender así la dictadura, podemos valorar entonces lo que fue la reconstrucción, digamos, frente a esta situación del movimiento sindical. Así es. Gracias, don Alfonso. Le damos la palabra a don José para que precisamente nos pueda comentar
cómo fue reconstruyéndose el movimiento sindical durante la época de la dictadura, entendiendo que, como dice don Alfonso, fueron los primeros en ser perseguidos. Bueno, tal como plantea Alfonso, la mayor represión fue dirigida hacia el movimiento social y fundamentalmente a los dirigentes sindicales. Fue una cacería, podríamos decir, muy grande, descabezar a la Central Única de Trabajadores de Chile, que tenía un gran prestigio, tal como dice Alfonso, no solamente en América Latina, sino que en el mundo, porque era uno de los pocos movimientos sindicales de trabajadores, ¿no es cierto?, y trabajadoras de que era la única organización que habían logrado la unidad, ¿no? Algo muy significativo, porque un movimiento sindical o un movimiento social dividido es muy difícil que pueda lograr las metas, ¿no es cierto?, que haya logrado en nuestro país un presidente con un programa transformador, un cambio de modelo dentro de nuestra patria. El gran apoyo lo recibió justamente de a quienes perseguía y quienes éramos los enemigos de quienes usurparon el poder. Por lo tanto, nuestro trabajo fue bastante difícil, pero que hubieron dirigentes sindicales, ¿no es cierto?, que lo arriesgaron todo, al margen de los que cayeron en la primera gran embestida represiva de la dictadura. Se comenzó a tejer de a poco el movimiento sindical chileno, con añoranzas y con el deseo, ¿no es cierto?, de poder obtener lo que hayan tenido en el gobierno de Salvador Allende. Costó muerte, costó una represión brutal, ¿no es cierto?, ante cualquier atisbo de querer tomar de nuevo el trabajo que había hecho el movimiento sindical chileno. Yo trabajé en la construcción en ese tiempo, y cuando nos citaban a reunión la Confederación, la FIEN en esos años, llegaban militares para hacer acto de presencia en el desarrollo de la reunión, para que no se hablara de política o alguna cosa que no fuera dirigida exclusivamente a lo que tenía que tratar los trabajadores, y que indudablemente algo desconocido para el movimiento sindical. Sin embargo, hubieron atisbos de desobedecer dicho mandato. Yo me recuerdo ahí en Serrano 444, organismo que todavía persiste, un sindicato de la construcción, donde una compañera, Claudina García, esposa del Salvador Cueva, del loco Cueva, que cariñosamente le decíamos en ese tiempo, se tuvo que enfrentar con un militar que iba con un corvo, como que iba a luchar contra enemigos ahí, que interrumpió la asamblea donde estábamos nosotros, y que la compañera lo expulsó, le dijo que no tenía que participar en eso porque esta era una asamblea de trabajadores, que por lo tanto le pedía que se retirara. No quería, pero después llegaron los superiores y realmente tuvieron que hacerlo salir. O sea, a pesar de eso, de las medidas represivas que los veíamos a diario y que peligrábamos de que desapareciéramos, a pesar de eso se reunía el movimiento sindical y se empezó a conformar. Ya para el año 1977, ¿no es cierto?, 1978, ya incluso fuimos capaces de presentar un pliego de peticiones, ¿no es cierto?, el pliego de Chile. Para, ¿a través de qué organización se hizo, don José? Nosotros, yo al menos pertenecía a la Confederación de Trabajadores de la Construcción, pero habían varias organizaciones que después nos agrupamos al interior de la Coordinadora Nacional Sindical, pero antes
estábamos, ¿no es cierto?, los mineros, estaban los textiles, estaban los del cuero y el calzado, estábamos, la construcción, y así muchas organizaciones, ¿no es cierto?, que nos agrupamos para presentar. Hubieron 126 organizaciones que en 1978 presentaron el pliego de Chile, algo inédito, en plena dictadura. Significó persecución, apresamiento de dirigentes, ¿no es cierto?, encarcelamiento de dirigentes, tortura de dirigentes. Sin embargo, se persistió y después llegó la conformación de la Coordinadora Nacional Sindical, que permitió ya incluso presentar propuestas concretas, peticiones concretas y llamamiento al desorden, a no dejar un país, ¿no es cierto?, en la tranquilidad que le querían dar la dictadura. Fueron momentos muy duros, muy difíciles. Muchos dirigentes teníamos que abandonar nuestras casas cuando llamábamos, por ejemplo, a las famosas protestas. Me añoro mucho eso cuando se produjo el estallido social aquí en estos días, muy parecido, con un apoyo muy grande del sector poblacional, de los sectores de otros lugares, ¿no es cierto?, cuando se empezaron a hacer los llamados ya abiertos de protesta en contra de la dictadura. Pero eso significó el desaparecimiento de muchos compañeros, significó incluso el encarcelamiento, la relegación y la salida incluso para afuera de dirigentes nuestros, como Manuel Busto, que tuvo salido con Cuevas, y otros dirigentes, ¿no es cierto?, que fueron expulsados del país por antipatriotas, por el hecho de estar peleando, ¿no es cierto?, por sus hermanos de clase para tener mejores condiciones, no solamente económicas, más dignidad, poder negociar colectivamente. No podíamos negociar colectivamente, no podíamos hacer ningún tipo de acción, ¿no es cierto?, al interior de las empresas. Eso era reprimido brutalmente. Entonces, yo creo que fue una época de la dictadura ya su segundo periodo, donde ya se empezaron a confrontar las fuerzas antagónicas, en este caso los trabajadores y las trabajadoras, porque participaron muchas mujeres también en esta actividad. Compañeras que tenían sus compañeros detenidos, desaparecidos, que conformaron un grupo muy importante para la lucha que se dio en ese tiempo. ¿Les parece que nos vayamos a una breve pausa musical y a la vuelta continuamos analizando este periodo? ¿Sí? Nos vamos a una pausa y nos vamos a ir con un tema de Iyapu, y a la vuelta seguimos conversando sobre la dictadura cívico-militar de Pinochet, aquí en Memoria Viva. Del hombre fiel, una y mil veces me volveré, me volveré, me volveré, me volveré. Canción de ayer, canción de hoy, que va volviendo a mi población, antigua y cruel como el dolor del hambre frío de la nación. Es un patriota, un gran señor, me está apuntando en el corazón para tildarme de buen traidor. Yo soy flor, tan solo flor, tan solo flor, tan solo flor. Me hice flor de un dolor en el silencio de mi temor, y me junté y fuimos dos, y como piedra ya somos 10. Porque en el fondo del corazón que nos abrace con su calor hay un futuro partido en dos, de libertad, de amor, de amor, de amor, de amor. Amor de amor.
Estamos de vuelta en Memoria Viva conversando sobre la dictadura cívico-militar de Pinochet. Hablamos en la primera parte del programa la persecución que se le hizo al movimiento sindical y también cómo se fue instalando este modelo económico neoliberal que nos afecta y sufrimos las consecuencias hasta el día de hoy. Aquí conversamos también con don Alfonso, que nos va a comentar, digamos, la implementación de el paquete neoliberal de la dictadura, pero también profundizar en el análisis del movimiento sindical. ¿Cierto, don Alfonso? Para que nos pueda comentar al respecto. No, lo que yo estaba reflexionando es que todo este proceso del movimiento sindical, ¿por qué en este proceso, en un momento determinado, deja de tener la fuerza que tuvo históricamente hasta antes del golpe? Por ejemplo, durante la transición, digamos, la conversación de la transición, el movimiento sindical no jugó ningún rol. Ningún rol. Quedó fuera. La transición la negociaron las directivas políticas. Y el movimiento sindical quedó fuera. Entonces, eso hay una explicación ahí. ¿Por qué? ¿Por qué perdimos el movimiento sindical? ¿Por qué pierde su fuerza histórica, lo que había sido hasta el momento? Y yo creo que ahí está uno de los aciertos, entre comillas, de la dictadura. Porque la dictadura, digamos, no solamente fue la destrucción en términos físicos, sino que era crear un sistema de desarrollo que hiciera imposible que la izquierda y este movimiento social pudieran volver a gobernar. Lo dijeron. Entonces, ¿qué es lo que viene cuando se instala la dictadura? ¿Qué fue el plan laboral? El plan laboral fue un cuerpo legal que derogó el código antiguo y creó un nuevo código. La estructura del código laboral de la dictadura fue a debilitar el poder, la fuerza, digamos, del mundo del trabajo en términos de su relación con la sociedad y transformarlos en meros instrumentos reivindicativos, digamos, de carácter económico, y aislarlo en términos de sociedad. Se dejó la unidad sindicato como único elemento. Se eliminaron, digamos, los sistemas colectivos de negociación. O sea, se acabó la negociación, porque lo que le daba fuerza al movimiento sindical era que negociábamos hasta el 73 por ramas de producción. O sea, cada rama negociaba sus propias condiciones de vida y eso le daba fuerza, porque era todos los trabajadores de la misma rama. El nuevo Código Laboral establece que solamente se puede negociar el sindicato y solamente dentro de su empresa. Pero además de eso, rompe el concepto, digamos, de sindicato único y genera, digamos, un código en el cual la libertad sindical en Chile pueden haber tantos sindicatos como cada 8 trabajadores tenga la empresa. Entonces así se produce que en cada empresa, digamos, se produjeron divisiones del sindicato, o sea, no quedó un solo sindicato, sino que cada 8 trabajadores se podía armar un sindicato, y llegamos a la aberración hasta hace poco, que teníamos empresas con 20 o 30 sindicatos. ¿Y eso qué es lo que es? Invocando el concepto de la libertad sindical. Se dividió el movimiento sindical, entonces se le quitó fuerza, entonces todos esos elementos eran producto de un concepto que jurídicamente se iba estableciendo, que apuntaba, digamos, como la forma de que el modelo económico instalado no tuviera respuestas críticas, que no tuviera fuerza de rechazo. Y la fuerza de rechazo entonces de este movimiento sindical fue quedando restringido, y como decía José, el contar sindicatos en un momento determinado costó muchísimo.
o sea, atrever, digamos, a empezar a recomponer este movimiento sindical, eran esfuerzos muy, muy difíciles en las condiciones, digamos, que había toda una reglamentación jurídica que hacía inviable cualquier, digamos, creación de fuerza. El movimiento sindical, digamos, empieza a generar, una vez que se empieza a organizar, acciones de protesta, ¿cierto? Pero ¿por qué ese movimiento sindical, cuando llega el periodo de negociar la transición de la dictadura a la democracia, por qué quedó fuera? ¿Por qué las direcciones políticas de la época no tuvieron la capacidad, digamos, de incorporarlos a ellos en estas negociaciones? Porque ahí es donde está el elemento, digamos, de la derrota cultural que tuvimos nosotros. Porque gran parte de las dirigencias políticas, en este proceso de los 17 años de la dictadura, es decir, asumieron como camino a seguir el camino, digamos, de ir moviéndose sin intentar alterar las situaciones, sin intentar cambiar, sino que mejorar lo posible dentro del modelo que estaba instalado. La famosa consigna del presidente Elwin: avanzar en la medida de lo posible, en la medida de lo posible. Por tanto, entonces allí quedó limitado. Entonces, ¿por qué estas fuerzas sociales no pudieron integrar las conversaciones con la dictadura para el plebiscito? Porque las fuerzas sociales tenían un petitorio mucho más allá de lo que estaban dispuestos, digamos, los militares y los empresarios en Chile estaban dispuestos a ceder. Porque en Chile se llegó al acuerdo de ceder en la salida del dictador. Pero la dictadura no era solamente el dictador, la dictadura era una estructura económica, jurídica, política. Entonces, por tanto, sacar al dictador no significaba sacar la dictadura, sino que significaba, como se llama, solamente tener un espacio de participar en el juego democrático junto con la derecha. Como las demandas del movimiento social y del movimiento de trabajadores eran mucho más de eso, querían democracia plena, querían, como se llama, mejorar la economía. Entonces eran demasiadas peticiones que no se podían colocar en la mesa de las negociaciones. Y como el movimiento sindical no tenía la fuerza para meterse en las negociaciones como las tenía en el pasado, porque en el pasado entraban a las negociaciones porque tenían la fuerza. No es que, digamos, ellos, digamos, con su fuerza eran parte de los... Entonces, por tanto, y eso tiene que ver entonces con las medidas que se tomaron en términos, digamos, de cómo se ató las manos al movimiento sindical. Si miramos el Código Laboral, nosotros hasta ahora hemos tocado solamente la parte del libro 1 del Código Laboral, que es la cuestión de las negociaciones colectivas. Pero el Código Laboral son un conjunto de libros y de normas que no se tocan. Por ejemplo, no hemos tocado el arma mortal del capitalismo, de los empresarios que tienen el despido por razones de la empresa. El despido inmediato por razones de necesidades de la empresa. No hemos tocado ese artículo. Y la única vez que se tocó a tiempo atrás, se le hizo una reforma. Necesidades de la empresa que el empresario tiene que justificar. Eso, digamos, fue el avance que se logró, pero no se eliminó el artículo. Entonces hay varias cosas del código, como de la Constitución, ¿cómo se llama?, que en el mundo del trabajo no se tocaron. ¿Por qué? Porque no se podía por esto. Entonces, por tanto, este movimiento sindical empieza también al quedar restringido
a su rol de reivindicaciones salariales dentro de su empresa, pierde la relación con sus iguales de los otros sindicatos, de las otras empresas, los sindicatos van quedando aislados, se van moviendo aislados. Y lo poco que porque cuando se organizó la CUT el año 87 fue más, José, la CUT el 88. Sí, 88. Es decir, no estaba el 100% de los sindicatos. No estábamos, como CUT, logramos aglutinar en ese momento no más allá del 20-22%. Entonces, por lo tanto, no tuvimos. ¿Por qué? Porque la estructura jurídica creada y un modelo que tenía un elemento muy clave que nunca se ha hablado en el movimiento Catalina, nunca se ha hablado en el movimiento sindical. ¿Qué significa el paradigma de la libertad sindical y la libertad de trabajo? ¿Qué significa desde el punto de vista, digamos, de los intereses de la dictadura? Libertad de trabajo es, usted es dueña de su trabajo y usted es la que construye su propio bienestar, porque usted tiene derechos naturales. Y como usted entonces tiene derechos naturales, úselos y no se preocupe del al lado, porque usted es la que construye su propio porvenir. Su salud, usted la construye por sí mismo. Su educación la construye por sí mismo. Entonces lo que la dictadura instaló, que dio vuelta los valores históricos y generó una cultura, digamos, que incluso logró atraer a muchos sectores de la izquierda. Y usted ha visto de repente grandes teóricos de la izquierda que en un momento determinado alabaron el modelo económico. Óscar Guillermo Garretón, ¿cómo se llama? Enrique Correa, dirigentes de la izquierda, digamos, alabando el modelo neoliberal. Eso significa derrota cultural. Entonces, por tanto, en ese escenario, digamos, el movimiento sindical, como fue perdiendo su cohesión y se fue, digamos, disgregando, lo que se aglutinó, digamos, la creación de la CUT del 87, del 88, perdón, se perdió en el transcurso de los años que siguieron por este problema de la libertad sindical. Por ejemplo, hubieron dirigentes sindicales que decían que era bueno que hubieran varios sindicatos en una empresa porque así tenían más fueros sindicales. Entonces que era bueno, digamos, porque así en vez de tener 4 o 5 dirigentes por sindicato, iban a tener 4 o 5 por cada sindicato. Entonces iban a tener más fueros. Y fueron entonces, digamos, este concepto del derecho natural y que usted es dueña de su trabajo y usted es dueña de la libertad sindical de asociarse o no sé, rompió el otro valor histórico de los trabajadores chilenos, la solidaridad. ¿Por qué? Porque el individualismo del modelo hace que usted sea rival del otro. El concepto solidario es que el movimiento, los sindicatos luchaban por el conjunto de todos los socios. Con este concepto, digamos, se llevó a que es usted la que lucha, y entonces lo hace desconfiar del otro. El desconfiar de la clase política, el desconfiar de los amigos, eso, tiene que ver con eso, porque todos son competidores, porque el modelo económico nos metió en una cancha a competir, y al competir, yo tengo que ganar porque tengo que sobrevivir. ¿Por qué? Porque como la red, la malla solidaria, que era la fuerza del movimiento sindical desde el principio del siglo XX hacia adelante, su unidad, su integridad, fue rota. Entonces, y eso tiene que ver con lo que la dictadura hizo.
Entonces, por tanto, la dictadura no era una simple dictadura militar, sino que era una visión de instalar en Chile un modelo de tal manera que hiciera, como se llama, que las clases gobernantes pudieran hacer, digamos, lo que quisieran y no hubiera fuerza que pudiera... entonces, por tanto, eso tiene que ver con el código laboral, tiene que ver con la Constitución. Entonces, por tanto, y fue casi 50 años después que la sociedad golpeó de tal manera que nos alivió el camino. Porque yo creo que lo positivo del 18 de octubre fue que la sociedad entendió que lo que está pasando es contra el modelo. Claro. Entonces, por tanto, eso le puede dar al movimiento sindical ahora la posibilidad de meterse y desarrollar fuerza. Así es, don Alfonso, muchas gracias. Don José, ¿usted qué nos puede comentar, bueno, a propósito de la instauración del plan laboral y cómo se fue atomizando también al sindicalismo con estas nuevas leyes en la época de la dictadura? Don José. Bueno, lo que vivimos en Chile, ¿no es cierto?, los trabajadores, fue la imposición de un sistema totalitario que solamente se sustentaba por la fuerza, por las armas. Por lo tanto, era muy difícil que el movimiento sindical pudiese expresarse abiertamente. Sin embargo, se buscaron las formas de poder expresar, ¿no es cierto?, su desacuerdo al camino que estaba tomando nuestro país. Porque hasta el día de hoy es uno de los pocos países del mundo, ¿no es cierto?, que tiene un modelo neoliberal, pero a ultranza. Fuimos prácticamente el laboratorio en el mundo. Sin embargo, los beneficios que se hayan ganado con tanta lucha durante años por parte del movimiento sindical simplemente fueron borrados de una plumada. Lo que hoy día comienza a visorarse, aparece en el horizonte, ¿no es cierto?, algo por el cual luchó siempre el movimiento sindical chileno, que era, ¿no es cierto?, darnos un sistema o un modelo producto de la participación de todos, que es lo que se está viendo hoy en día, la participación de todos. Y para ello, para poder juntar fuerzas necesarias, ¿no es cierto?, necesitamos organización, no solamente el movimiento sindical, ojalá agrupado en una sola central, sino que también el movimiento estudiantil era una sola confederación grande, poderosa, el movimiento poblacional, que era muy fuerte, fue muy fuerte durante la dictadura, con grandes tomas y una gran lucha de las pobladoras y los pobladores en ese tiempo. Y el movimiento sindical tenía que hacer su camino en esa dirección. Yo creo que logramos avances, no tanto lo que quisiéramos, pero se lograron avances fundamentalmente uniendo a gran parte del movimiento sindical, porque si bien es cierto hoy día hay 4 centrales, ¿no es cierto?, en ese tiempo había más centrales. Está el FUT, está el Grupo de los 10, estaba la Coordinadora Nacional Sindical, la ANEF, que estaban separados. Y la Coordinadora Nacional Sindical, de la cual fui dirigente nacional, yo en representación de los trabajadores de la construcción, logramos, ¿no es cierto?, aunar, irnos uniendo con el Grupo de los 10, por ejemplo. Representamos un pliego de peticiones, un pliego de Chile, que se llamó, y que agrupamos, ¿no es cierto?, a sectores significativos en la economía de este país. Pero esto significó cárcel para muchos. Dentro de eso también conocí la cárcel, ¿no es cierto?, en conjunto con otros dirigentes, no solamente la Coordinadora Nacional Sindical. Nos acercamos al movimiento político, la Asamblea de la Civilidad, que se conformó en ese tiempo, porque ya los políticos tuvieron algo que decir, o sea, tenían que empezar a aparecer, no podíamos permitir que siguiera avanzando esto. O sea, se logró, ¿no es cierto?, también junto con ellos crear instancias de lucha
yo diría, de protestas nacionales, que fueron inmensas, que nos costaron muchas víctimas, muertes. Por lo tanto, yo diría que es una lucha permanente. No se ha logrado todo y yo creo que nos falta mucho por lograr. Pero yo creo que en estos instantes en Chile, y yo hago un llamado muy especial, la consulta en estos días ha indicado que nuestro pueblo, la inmensa mayoría, quiere cambios profundos, quiere cambio de constitución, que es la que rige, que si logramos remover esa piedra que colocó la dictadura, ¿no es cierto?, para resguardar su modelo, porque eso es la constitución de nuestro país, sin lugar a dudas que vamos a lograr avances significativos. A mí no me cae la menor duda, como no me cayó la menor duda que íbamos a votar a la dictadura, y que la habríamos votado violentamente, si se hubiera dado el caso, si es que no se produce la fragmentación y la división en el movimiento social y político. No hay que olvidar eso, que a la dictadura, ¿no es cierto?, o a los sectores que aprovecharon ese tiempo, ¿no es cierto?, para instalar un modelo antitrabajador, antipueblo, llegaron a lograr una salida en la cual no se movía la constitución que impactó la dictadura, que todavía la tenemos, la constitución política del Estado. Claro, que fue realizada además en un proceso bastante viciado, en plena dictadura cívico-militar. Naturalmente, pues, si esta no es nuestra constitución la hizo la dictadura. Y es eso lo que el pueblo está reclamando, y es eso lo que planteábamos nosotros cuando estábamos luchando en los tiempos de la dictadura. Si no era otra la forma. A mí, yo caí en 3 oportunidades detenido, preso. ¿Por qué? Por llamar a las protestas en conjunto. Era dirigente de la Coordinadora Nacional Sindical, pero después fui dirigente también del Comando Nacional de Trabajadores, ya cuando se empezaron a unir todas las fuerzas. Y por llamarnos, ¿cierto?, a protesta, simplemente nos iban a buscar a las casas. No me pillaron en la casa, pero me pillaron en la calle, igual para adentro, detenido. Pero la sacábamos bien en comparación a otros que desaparecían. A eso es lo que me refiero. Teníamos el paraguas de ser dirigentes sindicales. Al menos, al final, ya la presión era muy fuerte a nivel internacional. Y desgraciadamente la salida se dio excluyendo algunos sectores, ¿verdad?, porque siempre va a ser así. Y un sector que fue la concertación, ¿no es cierto?, que bueno, para lograr algunos avances, nosotros votamos al final, ¿no es cierto?, porque se lograra, votamos por el no, el que nos correspondía a nosotros en esta oportunidad, para que se lograra la salida, ¿ah?, sin ser considerados dentro de los que íbamos a participar dentro de la salida de este país. Pero bueno, ha sido una historia, ¿no es cierto?, que al menos a los trabajadores nos enorgullece. Esperamos seguir peleando, porque esa es la función social que abrazamos en un momento determinado. Yo pienso que voy a morir abrazando esta idea, tal como Alfonso, insisto, lo conocí, ¿no es cierto?, en esa oportunidad. Bueno, él tiene estudios, tiene títulos. Yo he sido obrero toda mi vida, pero orgulloso de serlo y de poder haber jugado un rol que realmente me enorgullece. Pero seguimos luchando, yo creo que esto no acaba nunca, pero en esa época tan triste para nuestro país, tan triste para Chile fundamentalmente, yo creo que el movimiento sindical fragmentado como nos dejaron, tal como dice Alfonso, nos destruyeron, nos hicieron pedazos, pero como tal estaba, sirvió y fue el trampolín, ¿no es cierto?, para que este país pudiera salir de esa tiranía. Bueno, hoy en día esperamos, ¿no es cierto?, que lo que se votó mayoritariamente, más de 2,5 millones de chilenas y chilenos, ¿no es cierto?, de jóvenes fundamentalmente también, ojalá que se logre, ¿no es cierto?, conformar una constitución con
personas sociales del pueblo, ¿no es cierto?, que puedan ir a una asamblea constituyente que hagan lo mejor para Chile, no para algún sector económico o un sector, ¿no es cierto?, de algún modelo político o económico determinado. Yo agradezco mucho que se nos diera este espacio y realmente me siento muy halagado, ¿no es cierto?, de poder estar en esta radio y poder decirles de que la CUT también ha sido parte de las transformaciones que se han ido haciendo. La CUT fue un ente unitario de todas las organizaciones en ese momento, ¿no es cierto?, para tratar de hacer un frente único. No hemos logrado tener una sola central, pero yo creo que se seguirá luchando por lograr una sola central en nuestro país, porque esa es la posibilidad concreta que existe de cambiar de modelo y de hacernos más felices a nuestro pueblo, a nuestros niños, a quienes van a después a ser los que van a ser grandes a este país. Muchas gracias por el programa. Gracias, don José. Y ya estamos llegando al final de nuestro programa, así que le dejo ya la última reflexión a don Alfonso. Quiero agregar algo. Me admira la fuerza de José en términos de fe. Me parece bien. Yo creo en el desarrollo histórico, la memoria. Y yo creo que lo que pasó ahora, el 18 de octubre fue colocar en la mentalidad de la gente, digamos, de la sociedad chilena, que la propuesta hecha el año 70 para cambiar Chile por la unidad popular con Salvador Allende tenía toda la razón y sigue válida, porque lo que hoy día estalló fue el rechazo a un modelo que nos tuvo 40 y tantos años. Entonces, por tanto, la importancia que tiene esto es que en la memoria, y vuelvo a insistir que la memoria no hay que olvidarla, la memoria, digamos, trajo a flote que había en la historia del movimiento social chileno una propuesta de un mundo que estaba proponiendo un cambio de sociedad con un modelo de justicia social para todo el mundo. Eso quedó hoy día en el tapete de la inmensa mayoría del pueblo. Y eso es la historia de la unidad popular y de la figura de Allende. O sea, yo creo que la razón estaba de parte del pueblo en el año 70 y que momentáneamente por casi 50 años logró ser aplastada por la vía de la fuerza primero y después por la vía del sometimiento intelectual, no pudo doblegar la realidad concreta. La sociedad en su conjunto se cansó de vivir un modelo que los humilla día a día y recuerda que en el pasado hubo un planteamiento de liberación. Yo creo que eso es lo que hoy día nosotros queremos que se tiene que ser rescatada desde el punto de vista del movimiento sindical. Y frente a esa realidad hay una obligación de la CUT y del movimiento sindical. Tenemos que volver a reunificar las fuerzas laborales, porque a mayor debilidad de las fuerzas laborales, mayor tiempo para instalar un modelo de justicia, porque las únicas fuerzas que pueden instalar una sociedad justa con justicia social son los que viven diariamente las ignominias de un modelo económico, que son los que trabajan. Y mientras los que trabajan estemos separados, vamos a tener menos fuerza. Entonces, por tanto, en homenaje a estas 2 meses, que de un golpe, 2 meses, recuperaron 50 años de silencio, yo creo que ahí está el gran aporte del movimiento obrero chileno histórico y fundamentalmente de la figura de un líder que del año 52 para adelante había levantado las banderas del cambio de clase, a Salvador Allende. Yo creo que eso es hoy día, y no es que lo esté diciendo por ser parte del proceso,
en las calles, vi letreros, escuché canciones que no son de canciones de ahora, son canciones que cantábamos en aquellas épocas. Entonces, por lo tanto, yo creo que esta radio está cumpliendo un rol muy importante si sostiene esta memoria. Así es, gracias don Alfonso, muy sabias las palabras, suya el análisis que también hacía don José, y de esta forma ya finalizamos el programa del día de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en el mismo horario. Ya esperamos que se reintegre también a nuestra programación don Patricio, a quien le enviamos